Bendiciones, qué gozo poder estar un día más en la casa de nuestro Padre, qué bendición de verdad el poder estar sanos y el poder llegar hasta este lugar. Así que nos gozamos con cada uno de nuestros hermanos, amigos, los que hoy pudieron congregarse. Créanme que mi oración fue, Señor, que lleguen independientemente del clima, de sus condiciones personales, los que hoy necesitamos esta palabra. Y así que si usted está conectado también, es porque esta palabra es para mí y es para cada uno de nosotros. Amén. Dicho esto, pues vamos a orar porque no soy yo la que quiero hablar, quiero que sea el Señor hablando a mi vida y luego a cada uno de los que estamos congregados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, porque verdaderamente que es tu misericordia la que nos tiene hoy de pie, la que nos tiene hoy con vida. Y queremos, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra pueda renovar, pueda transformar, pueda provocar en estos corazones que han sido endurecidos, Señor, un corazón de carne, sensible a escuchar tu voz. Señor, nadie, ni de los que estamos presentes, ni de los que están conectados, pueda ser golpeado, porque tu palabra es para edificación de cada uno de tus hijos. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder escucharla, atenderla, atesorarla y poder ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos, que así sea en cada uno de nosotros, Señor, porque queremos ser ese remanente del que habla tu palabra, Padre, del que podemos gozarnos contigo, no solo durante el peregrinaje que tenemos en esta tierra, sino por la eternidad. En el nombre de Jesús, que seas tú hablando a mi vida y así habla a cada uno de los corazones que hoy están atentos y abiertos a escucharte, Padre, y que todo espíritu contrario al tuyo pueda ser echado fuera, Señor, de mi vida, de la vida de cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, y que el único espíritu que tenga cabida en este lugar y en cada una de nosotros, Señor, sea tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dicho esto, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor y hoy vamos a Jeremías 5, los pecados de Judá. Así que hemos venido estudiando, este libro es súper lindo y para quienes no han tenido la oportunidad y hoy se conectaron o de repente hoy llegaron y no se han suscrito a nuestro canal en YouTube, yo los invito para que puedan no solo ponerse al día con el libro de Jeremías que apenas estamos comenzando y vamos al capítulo 5 el día de hoy, sino con muchos otros libros que hemos venido estudiando y que puede ahí atesorar, escuchar con más tiempo esas enseñanzas. Dicho esto, vamos a comenzar. Tiene su Biblia, ábrala, si no la tiene, acérquese a un cristiano. Dice Jeremías 5:1: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Mis hermanos, aquí vamos a hacer en este primer versículo la primer pausa. Y es que hemos venido estudiando y el periodo para que aquellos que brevemente van a actualizarse hoy, que se lleva a cabo en este momento preciso en el que el profeta Jeremías está hablándonos, es aquel en el que el rey Josías estaba en ese proceso de todas las reformas, y es este tiempo en el que Jeremías dice al pueblo de Dios que rompieran, se recuerdan en la enseñanza anterior, con la dureza de su corazón, de la misma manera, y hacía esa alegoría, como dijo también el pastor en otra enseñanza, el profeta Jeremías nos habla mucho por alegorías, que son como el arado rompe la tierra, dice, sin labrar por mucho tiempo, porque usted, aquí tenemos ingenieros, Merian es ingeniero y sé que hay muchos otros, pero vemos que cuando una tierra no ha sido cultivada y le meten el arado, eso está árido, eso está duro, puede encontrar un terreno que no sea apto para el cultivo que va a sembrar.
Bueno, así es la semblanza que hace el profeta Jeremías de nuestros corazones, hermanos. Cuando habla de los pecados de Judá, es el pueblo también se refiere al pueblo de Israel en los capítulos anteriores, y es que este pueblo seguía pecando y no es ajeno a cada uno de nosotros, mis hermanos, porque constantemente pecamos. Y si hoy el Señor nos ha convocado, es porque tenemos que cambiar. Hay algo que Él anhela de cada uno de nosotros que podamos cambiar. Josías era el rey en esa época y él trabajaba en pos de que el pueblo pudiera obedecer, como en este momento tenemos en esta congregación a nuestro pastor, el pastor Karim, y él lleva una vida recta, una vida en integridad. Yo soy su esposa, puedo dar fe, si no, aquí estaría yo hablando, porque las esposas somos las que conocemos detallitos que nadie más sabe, ¿verdad? Pero este hombre es un varón sin doblez y a diferencia, bueno, Josías pretendía que todo el pueblo actuara de la misma manera. Nosotros como congregación, si hablando específicamente, usted pues si se congrega en otra iglesia, porque sí he escuchado algunos que se me acercan y dicen, veo sus enseñanzas aunque me congrego en otro lugar, pues usted también, si tiene un buen pastor, me imagino que ese pastor habla palabra de Dios como es el nuestro. Yo hablo por el nuestro porque es el caso de nosotros, y él con claridad, pero como a niños pequeñitos nos habla. O sea, de una forma que del más pequeñito hasta el más grande puede comprender cada enseñanza, con el ánimo, porque obviamente él va a rendir cuentas de cada alma que Dios le ha puesto a pastorear. Entonces él no quiere que nadie se pierda. Amén. El pastor asalariado no le interesa eso, está interesado en el bulto, en que haya cantidad, porque no quiere que vean el efectivo, el dinero, los regalos. Aquí eso no pasa porque ni siquiera recibe un salario ni él ni ninguno de los servidores. Pues este pueblo no hacía caso, como muchos de nosotros, hermanos, por más digerido que nos den la palabra, seguimos en la necedad en nuestro corazón. Y digo porque yo he sido una de esas y soy la esposa que me cuesta un universo operar un cambio en mi vida. Yo admiro, y siempre lo he dicho y lo voy a decir, en la vida de él, de Karim, que el Señor le habla, tiene que ser el Señor, ¿verdad? Y el Señor le confirme, porque así es, pues el hombre se debe a Dios y él opera el cambio así, pero habemos quienes nos cuesta, mis hermanos, pero no por eso nos vamos a justificar en que no podemos cambiar. Claro que podemos cambiar. Y este pueblo seguía con su corazón tan duro y seguía en sus pecados, la fornicación, el adulterio, esa dureza del corazón. Se recuerdan que en esa época estaba la prostitución en los templos porque adoraban a otros dioses. Bueno, nosotros podemos estar también en esa idolatría. ¿Qué pasa? Que si nuestro primer lugar es el trabajo, ese es nuestro Dios. Y seguimos en eso mismo, o de repente todo excusa es que no puedo porque mi hijo, porque mi hija, porque mi esposo, porque mi esposa, yo no me puedo congregar, no puedo, se congrega. Yo sí me congrego, pero es que no puedo servir porque realmente, o sea, necesito atender al otro, en mi trabajo, mis ocupaciones. Hermanos, siempre vamos a tener excusas y créanme que yo he sido número uno para eso y me ha costado un universo entenderlo, pero hasta cuando uno comienza a arar esa tierra, ese terreno tan difícil, ¿verdad? Y que ya sean frutos del Espíritu que comiencen a operar en nosotros, comenzamos a ver las bendiciones de Dios. ¿Sabe que así someramente les puedo decir que muchas veces adoramos a Dios con los labios? Y usted ha escuchado a muchos, y tal vez usted ahí mismo en su casa, si es hijo, o en su casa si es esposa, y sabe que su esposo no es falso, no es un verdadero cristiano, y se llena la boca diciendo, ay, Dios sabe, ay, hasta juran en vano por Diosito, y comienzan a usar el nombre de Dios en vano cuando realmente solo con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Y usted ve que sigue con las palabras soeces, usted ve que sigue con los vicios, usted ve que sigue en la necedad de su corazón con lo que usted conoce mejor que nadie, cuál es esa condición.
Y realmente eso no es lo que Dios quiere, y Dios quiere bendecirnos. Y si Dios nos ha insistido nuevamente, porque Él nos insiste en su palabra a esa conversión, y nosotros estamos vivos, y hoy una vez más nos vuelve a hablar acerca de que ese corazón estaba duro, que seguían en la perversidad de sus pecados, hermanos, es porque Dios quiere bendecirnos, y muchas bendiciones. No es Dios, en el cielo no hay escasez, hay abundancia de todo. Para el que tiene anhelo de tener un hijo, no hay estéril en su pueblo, pero hay que ver, hay que analizar, varón o mujer que sea estéril, qué es lo que hay en su corazón que esté impidiendo. A mí el Señor me dijo, tienes que operar este cambio en tu vida y entonces te voy a bendecir con hijos. Y Dios es fiel, hermanos, y hoy tuve que operarme, ya tenemos 2 hijas y me operé porque si no hubiera sido una abuelita, ¿verdad? Dios cumple porque su palabra es real. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque muchos solo se enfocan en el área de finanzas y dicen, ay, yo tanto que he estado anhelando por un ascenso laboral o por mejores ingresos en mi consultorio, en mi clínica, donde sea, y no me llegan. Pero hay que ver que hay cosas en el corazón de nosotros que no están preparados, y que si de verdad Dios nos llevara a obtener, si somos hijos, hermano, todo eso que anhelamos, que solo son añadiduras, nos estaríamos extraviando, y Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, y por eso sigue hablándonos. Y es que la palabra de Dios puede crecer y echar raíces en nuestros corazones, hermanos, si dejamos de lado el pecado. No hay otra manera, mis hermanos, solo así va a echar raíces. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a través del profeta nuestro? Es nuestro pastor, es el que habla de parte de Dios, hermano. ¿Y cuál es el reproche que Dios hace constantemente en estos capítulos que hemos venido estudiando de Jeremías? Que no quisieron escuchar el profeta, como muchos de nosotros no queremos escuchar la voz de nuestro pastor que Dios nos ha puesto. Y es que Él desea que comencemos a dar fruto en lo espiritual, hermanos. Hay promesas para hermanos que tienen unos dones formidables para la enseñanza, y Dios quiere darles grupos de crecimientos en donde sea multitud de personas llegando ahí, convirtiéndose al Señor, y ustedes mismos trayéndolos a la iglesia. Pero ¿cómo Dios puede hacer eso si de repente usted está allá a escondidas, como hacían estos hipócritamente? Querían fingir delante de Dios de que habían cambiado su vida, pero seguían haciendo lo indebido, y a Dios no lo vamos a engañar, amén. Y la destrucción le iba a venir a Judá, y Dios sabe, porque Dios es el que determina, y quería evitarlo, y le advertía como nos advierte a cada uno de nosotros, porque Él anhela que nosotros llevemos una vida de excelencia, que si nos llamamos cristianos, de verdad anhelemos el ser pequeños Cristos. Esa es la estatura que nosotros debemos de anhelar. Para las jovencitas no son las Kardashian, y para los caballeros no son esos políticos corruptos o esa bola de narcotraficantes que salen ahí con tanta riqueza y que luego todo eso se desbarata y se destruye. No, esa no es la vida que Dios anhela para nosotros, sino una vida de excelencia en Cristo, amén. Y a Judá la destrucción le iba a venir por Nabopolozar y por su hijo Nabucodonosor II, quienes iban a atacarlo, iban a destruirlo, y vemos que eso ocurrió. Estudiamos en Crónicas, en el capítulo 36, que se propició esa destrucción, pero en Isaías 48, 18 el Señor nos dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Hermanos, el Señor verdaderamente quiere que atendamos sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros ya no vivamos en esa vida de golpe en golpe, de tropiezo en tropiezo, de raspón en raspón, y que vivimos en esa angustia. ¿Por qué? Porque seguimos la necedad de nuestro corazón, queriendo hacer las cosas como nosotros queremos, no como Él determina. Y muchas veces el Espíritu Santo nos dice, ve, busca el consejo de tu pastor, y muchos acuden, pero solo así como el teflón, y ya ellos tienen una determinación, tenemos una determinación y no obedecemos muchas veces. Pero aquellos que han obedecido, sé que hay testimonios, porque algunos pueden compartirlo y lo han compartido,
de cómo sus vidas, en sus finanzas, en sus matrimonios, en su vida personal, en su relación con sus hijos, en sus relaciones laborales, cómo ha ido cambiando, porque eso es lo que Dios manda, que obedezcamos sus mandamientos, que seamos atentos a la voz de los profetas. Ojo que hay que saber a quién escuchar, y si nosotros determinamos que estamos en esta congregación, al que vamos a escuchar es a nuestro pastor. Él va a tener cuidado de las ovejas de su redil, ¿verdad? El buen pastor es Jesucristo, pero Él nos ha puesto aquí porque el Dios que servimos y al que seguimos es un Dios de orden. Amén. Comenzamos. Jeremías 5:1 dice, y yo quiero recalcarles ese versículo: recorred las calles, dice, de Jerusalén, y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si hayas hombres, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré, hermano. Pero es que no se encontraba uno solo, y hace esta alusión como la que hizo en Sodoma, ¿se recuerdan? Que vino haciendo la intercesión de si hay 50, si hay 40, Señor. Si hubieran 10, yo salvo esa ciudad. Aquí pide uno, hermano. ¿De qué nos habla? De la importancia del testimonio, mis hermanos. De algo que nosotros, y que hoy por hoy en la iglesia cristiana, no hablo del CEP, hablo de la iglesia en general, importa muy poco en la vida del creyente. Pero si nosotros de verdad somos cristianos, debemos de darle la importancia que merece su testimonio, mi testimonio, mis hermanos, porque vea que si no, el Señor no haría esa alusión. Dice que quería uno solo de los hombres de Judá que hiciera justicia, hombre como género, hubiera mujer, y que buscara la verdad. Hermanos, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Uno solo que siga las pisadas de Jesús, hermano, y yo la perdonaré. Y vea cómo este mundo se destruye. Pero ahí sí somos número uno para culpar a Dios de todo lo que acontece, cuando nosotros mismos somos los que destruimos todo con nuestro pecado. Amén. Entonces debemos de ser buen testimonio donde quiera que Dios nos ponga. Es que si usted no puede ser testimonio en el sitio donde está, escuela, colegio, yo insisto, universidad, centro de trabajo, en el gimnasio, en el salón de belleza, en su negocio, con sus clientes, con sus pacientes, hermano, difícilmente va a poder, así que con la emoción dice, Señor, llévame a las naciones y yo hablaré tu palabra. ¿Cómo? Si no podemos dar testimonio ni a los que están más cerca. Y primero a los de nuestra casa, obviamente. Usted como sacerdote, varón, ahí es donde usted debe ser ejemplar, porque usted es la imagen de Dios para esos hijos. Por ejemplo, los que tienen hijos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Y cuando el humano se aleja de Dios, mi hermano, yo no sé usted, pero yo sí lo he experimentado, porque me he alejado. Y cómo se vuelve uno terco, árido, como decía la palabra que el pastor nos enseñó, como dromedarios, como mulas, como burros. Es de verdad que el ser humano sin Dios se vuelve una bestia y no escuchamos de razones, pero el Señor hoy quiere que nosotros estemos atentos a su voz. Seguimos la lectura, Jeremías 5:2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera de ellas, que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová.
de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. No nos confundamos con eso. Y Dios ve todo y mira ve el carácter del pueblo como mira tu carácter, tu personalidad, y mira nuestros disfraces, y mira nuestra hipocresía, y mira nuestra falsedad. Que aquí, como yo les decía la vez pasada, los veo a todos bien bonitos, pero es que a mí me pueden engañar o al pastor y yo puedo verlos, wow, no veo a nadie que no lo vea bonito o bonita, hermanos. Todos bien lindos y se ven como buenos cristianos. ¿Se ha fijado esa actitud tan linda? Pero a Dios no lo podemos engañar, amén. Porque incluso al dormir, Él cuida nuestros sueños, sabe hasta lo que estamos pensando, hasta nuestros malos pensamientos, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado hasta de lo que vemos, amén. Y es que de testimonio y de todo lo que el Señor se lamenta del pueblo de Judá, como puede hoy estarse lamentando de mí, de usted, de cada uno, hermano. ¿Qué pasa? Que nos llamamos cristianos y muchas veces hay hermanos en una misma casa que ni se dirigen la palabra. Ay, pero van a la iglesia y llegan a la casa y como perros y gatos. Hay matrimonios que, Dios mío, ya parecen buenos amigos, pero Dios no quiere que un matrimonio sea pura costumbre, pura... mi esposo y yo tenemos, él dice que tenemos 25, yo le voy a decir que sí, sí tenemos una barbaridad de años, hermanos, juntos. Y créame que cada espacio de tiempo el Espíritu Santo de Dios habla muchas veces por él, que es el sacerdote, o por su palabra, o por un mensaje, y él quiere propiciar una renovación en nuestras vidas matrimoniales, para que vivamos esa vida a plenitud, porque un matrimonio en Cristo no debe de ser un infierno, un matrimonio en Cristo no debe de ser un sufrimiento, no debe de ser un calvario. El pastor nos decía, porque no quiere el Señor esclavitud, no quiere sometimiento. Sí, a nosotras las mujeres nos manda a que nos sujetemos, hermanos. Y es por eso, decía el pastor en unas enseñanzas que me llama la atención, que hay hermanitos y hermanitas que todavía no tienen pareja, porque sabe Dios que si le da ese príncipe a esa hermanita, lo va a destruir. Y si le da esa princesa a ese muchacho llamándose disque cristiano y solo es cristino y es como la ola del mar, la va a destrozar. ¿Cuál vaso frágil? Entonces, de todo eso, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos, amén. Parece insignificante, pero es importante para que vivamos una vida hermosa. Qué rico, yo no sé usted, pero ayer me decía Fanny, cuando yo me peleo con Camel, yo no siento esa paz. Es que es imposible, porque es nuestro sacerdote. Si yo estoy enojada con Karim, no puedo, debo de sentir esa incomodidad, porque el Señor dice que ni siquiera nos acostemos enojados, porque damos cabida al enemigo, y es cuando comienza la destrucción. Pero si usted ya ni siente eso y le vale, hermana, entonces ahí hay un problema. Ya mucho el enemigo ha ido ganando espacio. De igual manera, usted sabrá cómo se ha ido alejando poco o mucho de nuestro Dios. Como los judíos profesaban a un Dios que no conocían, que seguían ellos en sus adulterios, seguían en los templos paganos con las prostitutas, seguían en todo el relajo que se vivía. Entonces viene y Jeremías se va con los pobres y encuentra que son unos ignorantes y que son unos perversos, hermanos, que es perversidad, es quizás lo que nos puede pasar a nosotros, persistir en el mismo pecado. Y el Señor nos llama una vez: deja de ser chismosa, deja de ser contencioso, deja de ser lasciva, deja de ser... Y sabrá Dios de qué manera nos ha venido llamando y hablando durante todo este tiempo, y persistimos en ese mismo pecado. El Señor nos llama perverso. Entonces dijo: pues iré a los nobles, y se fue a los aristócratas de la sociedad, y entonces encontró indolencia en aquellos que ni les preocupaba lo que era palabra de Dios. Y él miró con asombro, Jeremías, la dureza del corazón y la terquedad de cada uno de estos que nunca quisieron convertirse. Hermanos, entonces la pregunta de esto es: bueno, pero ellos eran ellos, ¿y qué importa? Yo me hacía esta pregunta: ¿estamos de verdad cada uno de nosotros decididos a hacer ese testimonio de Jesucristo? ¿Estamos siendo fieles
a Jesucristo, porque Él sigue siendo fiel. Él nos amó primero, ni nosotros ni lo queríamos. Yo no sé usted, pero yo ni quería saber. A mí cuando me hablaban de Jesucristo, yo, Dios mío, era la mera religiosa y le salía con insultos. Pero nos dio la oportunidad, no miró nuestros pecados y nuestra maldad y nos rescató y nos ha hecho confesarle, conocerle. Pero ¿estamos siendo fieles a esa oportunidad? La vida nos ha regalado un sinnúmero de oportunidades. Yo no sé usted, yo recientemente, por decirle, le podría estar toda la noche, pero no me lo voy a, porque tengo que estudiar con ustedes el capítulo y lo tengo que estudiar para mí primeramente, pero la última fue cuando los tumores, hermanos, y se acercó un hermano de la congregación y dijo, a mí me preocupó porque una hermana mía en carne murió por una operación de esa. Hermanos, yo de verdad, yo sé que es una nueva oportunidad que el Señor me ha dado con la edad que tengo de seguir disfrutando de mi esposo, de mis hijas, de nuestra iglesia, hermanos, porque esta es nuestra iglesia y la iglesia somos nosotros, de nuestros hermanos, y poder vivir una vida de abundancia. Esa es la vida de abundancia, no es la abundancia de recursos, porque eso más bien muchas veces pierde nuestra alma, amén. Entonces, hagamos que valga la pena lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabe que recién, y como para volvérmelo a recordar el Señor, recién la esposa de un primo de mi esposo falleció con una operación que para cualquiera puede ser tan común? Vesícula, esas operaciones que son de día a día que se realizan, y jovencita, hermanos, y no había tenido hijos. Entonces, porque nosotros damos por sentado que vamos a llegar a viejitos, porque como Dios puso eternidad en nuestros corazones, nadie se levanta, dice el pastor, pensando hoy me voy a morir. Pero hoy puede ser nuestro último día y el Señor no se cansa de seguir hablándonos para que nosotros de verdad podamos convertirnos, porque es que no es el hecho de ser creyente, haber creído y confesar a Jesús, es el hecho de que haya una verdadera conversión en cada uno de nuestros corazones, independientemente de que sea el más pequeño en edad o el más adulto en edad. No se trata de eso, es por el corazón, mis hermanos, a fin de que, hermanos, porque quiere que nos salvemos y que de verdad demos buen testimonio, porque Él anhela que nadie se pierda, y muchos otros, viendo nuestro buen testimonio, van a venir a Cristo. Pero si siguen viendo el patán que es, o la mujercía cómo se comporta, que se comporte uno como las mujeres del mundo, ¿quién va a querer saber de Jesucristo? Y el mundo está anhelando esperanza, porque hay tanta situación difícil allá afuera. Nosotros los que hemos creído sabemos que si nos aferramos a Él, que si nos convertimos y damos un giro total a nuestra vida, Él tiene hermosas promesas para cada uno de nosotros y Él las va a cumplir, hermanos. Amén. Dice, este mundo a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Nosotros no seamos así. Yo quiero recordarles ese texto que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, como muchos de nosotros, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes, pero para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hermanos, más claro imposible, amén. Entonces, ¿qué necesitamos cada uno de nosotros para hacer un buen testimonio, hermanos? Porque usted dirá, ¿qué necesito yo? Pues, hermanos, estar dispuesto. Todo comienza por la disposición. Sí, yo no soy dulce, lo tengo que hacer como un entrenamiento y de repente aquello va a fluir espontáneamente, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta la cocina, pero toca, entonces ahí uno va inventando y ahí le va dando, ¿verdad? Aunque
aunque no es que es el más especial en recetas, pero ahí va dando. Así como en las cosas materiales, hermanos, así nosotros debemos de tener esa disposición de querer ser un buen testimonio de Jesús. ¿Y cómo? Compartiendo, hermanos. Compartiendo. Muchas veces se necesita que sí, que abramos la boca. Es necesario. Pero en otras ocasiones, sin necesidad de abrir la boca, comportándonos como pequeños Cristos. Amén. Llevando una vida de verdad como creyentes. ¿Por qué les digo esto? Porque en la palabra del Señor Él nos lo manifiesta en un sinnúmero, pero yo quiero traer aquí Marcos 5:18 que dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo lo que hoy nos dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban, hermanos, y por eso no nos podemos cansar, aunque hay quienes le puedan decir, esta mujer está loca y que me cansa con el disco de que hay, que su matrimonio estaba destruido. Hermano, yo no sé usted cómo se encuentra en este instante en su relación matrimonial, pero yo hoy le digo, hay esperanza en Cristo Jesús. Pero para eso usted debe de operar un cambio, yo debo de operar un cambio, porque debe de haber la disposición en mi corazón, en su corazón, caballero, de que las cosas cambien. Está cansado de ser esa muchacha que va con sus amigos y no puede decir no y de repente se ve en medio del alcohol o se ve en medio de la fornicación o se ve porque se deja llevar por la ola. Basta ya, tiene que haber la disposición de ese cambio, de ese arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere y que una vez que el Señor haya operado ese cambio, como Dios restauró el matrimonio de nosotros, por decir un testimonio, Dios lo puede hacer en la vida matrimonial de cualquiera de ustedes, mis hermanos que están hoy presentes, y si tienen problemas o cualquiera de los hermanos que estén ahí escuchando, Dios puede operar un cambio, pero debe haber esa disposición. Dice que la bendición de Dios nos alcanza, hermanos. El enemigo más grande que tenemos, cada uno de nosotros, es el que está en el espejo. Yo soy mi más grande enemigo, como usted es su más grande enemigo. Dejemos de estar, y se lo digo porque he sido especial en eso, en estar que por tu culpa, y siempre estamos culpando. No, es nuestra responsabilidad. Amén. ¿Qué origina que una persona se aleje de Dios, hermanos? ¿Y cómo podemos notar que nos estamos alejando de Dios? Pues origina el hecho de que nos acercamos a Dios de una manera errónea, porque lo buscamos por interés muchas veces, ¿verdad? Porque yo ando buscando que me traiga ese esposo que todavía no tengo, porque yo me acerco, porque ando buscando un milagro de sanidad, porque yo me acerco porque necesito un trabajo, tengo tanto tiempo y me han dicho que si yo busco del evangelio y confieso a Cristo, Cristo hace cosas milagrosas y me va a dar el trabajo, por interés a recuperar su pareja, porque muchas iglesias cristianas así le dicen, que confiesa a Jesús, ven, y los paran y los ponen y tu vida comenzará a ser, pero una vida hermosa. No, es una vida hermosa, pero lleva sus procesos, hermanos. Y en ese proceso, hermanos, vamos a sentir dolor porque nos va moldeando como el alfarero moldea todas esas vasijas y todas esas piezas hermosas, que después quedan hermosas, ¿verdad? Pero llevan el proceso, imagínense, así el Señor nos tiene que moldear. ¿Por qué? Para que verdaderamente seamos vasijas de honra, hermanos, no de deshonra, amén. Vamos a seguir con la lectura. Dice Jeremías 5:10, escalad sus muros y destruid, pero no del todo, quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá más sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron, esta palabra he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos,
oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, y comerá tus hijos y a tus hijas, y comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Hermano, está hablándole, aquí vamos a hacer otra pausa, a su pueblo, al igual que a nosotros. Y menciona una vez más, como en el capítulo 3, nos hablaba de rebelión. Habla de la rebeldía de Judá. Bueno, no ponga Judá, habla de la rebeldía de Ritzi. Resueltamente, porque por determinación personal es que puedo rebelarme, porque he dispuesto a seguir la necedad de mi corazón y ya el Señor dice, tus sepulcro abierto, comerán todo, tus alimentos, tu pan, tus hijos y tus hijas, se comerán tus ovejas, o sea, tu vida va a ser un desastre si yo no estoy en ella. Es lo que el Señor hoy me dice y hoy nos dice, hermanos. Si no dejamos que verdaderamente Dios convierta nuestro mal camino, que no nos pase como los pobres que buscó Jeremías, que estaban enloquecidos, y también buscó a los aristócratas, por si dice yo tengo dinero y tengo educación, a mí no me está hablando esta mujer loca. No, también los aristócratas y los ricos y los poderosos, como ocurrió en Jerusalén, igual le puede estar ocurriendo a usted que está en el poder y que tiene fortuna, y si usted se ha alejado de Dios, también Dios le da esta palabra hoy por hoy, mis hermanos. ¿Y cómo sabemos que nos hemos ido alejando de Dios? Hemos dejado de orar cuando el Señor nos dice que nos acerquemos a Él en lo íntimo. No hablo de venir un martes de oración, que pocos oramos como congregación en este caso, pero el Señor nos dice que lo hagamos en lo íntimo cuando nadie nos ve. ¿Cuándo fue la última vez que usted se fue a su rinconcito, en el lugar predilecto donde le gusta orar y poner todas sus necesidades y todas sus peticiones? Nos alejamos, y otro de los síntomas que usted puede estar viendo, rico o pobre, quien sea, cuando dejamos de leer la Biblia y nos conformamos con el estudio. Yo lo veo ahí por YouTube, no te preocupes, dice algún hermano, familiar o amigo, pero yo no dejo de seguir a Cristo a su manera, y por eso vamos de tropiezo en tropiezo. No, cuando dejamos de sentir esa necesidad de su palabra, hermano, porque ¿cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra. ¿Y cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo si no comenzamos a dar frutos del Espíritu y seguimos dando fruto pero en la carne? Ya el Señor es claro, con todos los frutos de la carne hemos vivido, y la carne es cochina y es lo que más disfruta. Entonces nuestra lucha constante es para comenzar a arar este corazón y que comience a dar frutos, pero frutos en el Espíritu, amén, porque la palabra del Señor es la única que nos puede nutrir, es la única que nos puede limpiar de nuestra propia maldad, y es la única que nos lava, mis hermanos. No hay otra manera, amén. Dejando de congregarnos, ¿cuántos vienen una vez? Porque vamos a ir a ver qué puedo hacer. Yo estoy un poco aburrido, voy a ir a saludar allá a la hermana Mirna, ya días no la veo, y ahí la encuentro, a la hermana Mirna yo sí la encuentro ahí. Entonces, ¿cuánto hace que ya no se congrega? Usted que está viendo, gloria a Dios, pero el Señor quiere que nos congreguemos porque es un mandato, amén, que vayamos a una iglesia, busque una iglesia donde se hable palabra, sana doctrina, no lo que usted quiere escuchar, mi hermano, sino lo que Dios quiere hablar. Así que también en eso nos ha advertido el Señor por mucho tiempo, que tengamos el discernimiento, amén. Jeremías 5:10 dice, escalad. Bueno, esto lo leímos, ¿verdad? Así como el Señor dice que vamos a servir entonces a extraños. Nuestro Dios, así como hizo estas cosas, entonces dirá de manera que, vamos a leerlo. Jeremías 5:10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí. Resueltamente es que
hubo una determinación en cada uno de nosotros de revelarnos. El pastor ha hablado con claridad de esto. Yo creo que ha sido constante, que nos revelamos cuando nosotros hablamos y nos oponemos a la autoridad, hermano. Y debemos de ser muy cuidadosos porque no es simple habladuría. Él dijo en un ejemplo, si es entre dos ovejitas, pues una contienda y se resuelve, pero ojo, cuando usted está ahí murmurando y en contienda o está contaminando a otro hermanito y diciéndole, ¿por qué vos no estás en lugar de ese pastor o de ese anciano? Ahí, ojo, que es rebelión. Y en la prédica anterior, el hermano Camel nos dio ejemplos de cómo el Señor trata con la rebelión, y es por eso que debemos de ser tan cuidadosos. Amén. Que nosotros no seamos ese pueblo rebelde que hasta mandó a hacer hoyos y se los tragó, o sea, porque el Señor con la rebeldía es radical. Pero aquí hay un versículo en el 18 y no podemos menospreciarlo. Cuando dice en el versículo 18, por misericordia, como a ese pueblo de esa época, así por misericordia a nosotros no nos ha destruido, hermanos. Es puro amor a mi miseria, es puro amor a su miseria que Él no nos ha destruido. Porque Él dice en su palabra que su misericordia es como la arena del mar. Y así nos ha tenido misericordia. El Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Como el salmista quiere el Señor que seamos cada uno de nosotros humildes en reconocer nuestra maldad y invocar esa misericordia. Es todo lo que el Señor quiere, un arrepentimiento genuino, hermano. Amén. No es nada difícil si verdaderamente nuestro anhelo es la vida eterna. Porque como les digo, en este peregrinaje puede durar 80 los que más duran, 100 los longevos, ¿verdad? Pero pueda que hoy sea mi último día y que verdaderamente pueda disfrutar de una eternidad con Él. Y para eso Él me está invitando a que me arrepienta de mi maldad, a que cada uno de nosotros hagamos cambios. Jeremías 5:20 dice, anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no me oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Una vez más se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han escogido estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Ahí
cuál es nuestra presencia, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, hermano. Debe de ser con temor y temblor. En este momento yo estoy acá y créame que cada palabrita que digo tengo cuidado porque Él me hace responsable de cada palabra que sale de mi boca y no me puedo poner a inventar, porque dice que el que le pone una letra a la Biblia y le quita, sea anatema, sea maldito, hermano, pierdo mi salvación. Entonces cada uno, el pastor sabe de la responsabilidad y por eso siempre nos habla con la Biblia, no lo que nosotros queremos escuchar, amén. El Señor en el capítulo 3 cuando hablábamos, nos hablaba que fuéramos inteligentes, que tuviéramos discernimiento y una vez más en estos versículos encontramos en Jeremías 5:26 y por si lo dejó pasar como puede pasarnos a nosotros porque esta mente se nos escapan las cosas en el instante, yo quiero que volvamos. Nos hablaba de aquella advertencia de cuidarnos porque en medio de la congregación he encontrado impíos, dice, y hay hermanitos que contaminan a otros hermanitos y pueblo rebelde, insiste en la rebeldía. Y en Jeremías 5:26 dice, lo leemos nuevamente, porque fueron hallados en mi pueblo, no está hablando de ahí afuera, está hablando en la congregación, impíos. Acecharon como quien pone lazos, trampas, hermanos, pusieron trampa para cazar hombres. Recuerde que la lucha de nuestro Señor es por las almas y quiere que nadie se pierda, pero el enemigo quiere a toda costa alejarnos de nuestro Señor Jesús y para eso en medio de la congregación aparecen impíos, lobos rapaces, gente que se hace pasar como hermanito y por ello insiste el Señor que atendamos a su palabra, que atendamos a sus profetas y no debemos dejar desapercibido el hecho de que debemos de buscar ese discernimiento, esa llenura del Espíritu Santo para que no seamos tentados y no seamos llevados a la muerte, mis hermanos, porque como ahí mismo en los últimos versículos, ¿qué esperanza hay ya una vez que estamos muertos? La esperanza es hoy, que estamos con vida y que podemos operar cambios, porque Dios nos ha dado inteligencia, no es el cúmulo de conocimientos. Nuestro pastor es muy brillante y tenemos personas en medio de nuestra congregación brillantes en cuanto a acumular conocimiento, pero nos habla de inteligentes, como el pastor enseña, discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Eso es la inteligencia. Y por eso es que de repente uno dice, tan inteligente la hermanita y cómo cayó de bruces con ese vago. No, es que eso no es, ahí no empleó el conocimiento, se refiere al mundo, ¿verdad? Porque tal vez la hermanita es muy profesional en su área, pero no empleó la inteligencia, amén. Entonces debemos de emplear la inteligencia para todas las áreas de nuestras vidas, en los negocios, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida escolar. Y nos pone en alerta una vez más, que es trampa que el enemigo pone, porque quiere cazar nuestras almas. El enemigo ya fue vencido, hermanos, y no podemos vivir atemorizados, pero debemos de vivir atentos. Y como nos dijo la vez pasada, una vez más nos reitera que despertemos ya de ese adormecimiento espiritual en el que nos encontramos. Amén. No solo el espíritu de estupor, que hay hermanitos que le dedicamos a veces el peor de los tiempos al Señor y venimos a la casa de Dios, estamos ahí y estamos durmiéndonos, no, sino que nos despertemos espiritualmente y nuestros sentidos, nuestros oídos. Yo tengo mala vista, pero tengo buen oído. Pero no se trata solo del buen oído, sino que de verdad esa palabra llegue y haga en mi ser un boom, lo que el Espíritu Santo hace, porque Él es poder. Lo que tenemos nosotros es gracia en Cristo Jesús, hermanos, y eso es poder, es un poder explosivo, es capaz de obrar cosas maravillosas. Por eso usted no se ponga límites, porque el Señor nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si usted dice, Dios mío, que no puedo salir de ese pecado porque cada vez que yo quiero huir de ese hombre, de esa mujer, ahí voy. No, hermano, dice que junto con la tentación viene la salida, Dios nos la da. Pero si usted sigue ahí con el número de teléfono, si usted sigue en la comunicación, si usted sigue encontrándose, imposible, hermano, hermana. Entonces, así, o si el chisme es la
debilidad. Y a usted le gusta estar en esos grupitos y están dije que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón también escriben los dedos, hermanos. Entonces tenga cuidado. Amén. Así que leamos 1 Tesalonicenses 5:20. Dice la palabra del Señor, por si dije la hermana, es que quiere que escuchemos a su esposo. No, hermano, es que Dios nos manda, Él es mi pastor. Dice, no menospreciéis, 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como este texto podemos encontrar muchísimos textos más, pero es básicamente en lo que he tratado de redundar en esta noche, que tenemos que estar atentos. Retengamos lo bueno, dice. Retengamos, pero dice también que en la abundancia del consejo hay sabiduría, pero es que hay que saber buscar consejo, hermano. Amén. No va a ir a buscar un consejo, un matrimonio, alguien que recién se casó, si tiene al matrimonio de mi hermana Sonia y el hermano Luis, que tienen tantos años, que tienen 2 hijas, que son ejemplares, no va a ir a buscar, o sea, uno debe de saber dónde va a ir a buscar de finanzas. Si alguien ni siquiera ha levantado un negocio, una casa, no sé, tiene que buscar donde verdaderamente encuentra la sabiduría, amén. También para aquellos que dicen, es que es bien fácil para la hermana estar hablando, pero es que ella, mírenla, bien hermosa, la hermana come bien. Entonces pueden creer que porque hay escasez de algunos recursos o porque hay limitaciones económicas, entonces si yo tuviera el carro en el que anda el pastor, bonito, así hablaría yo de bonito como habla el pastor. O si yo tuviera, y comienzan a poner por excusas las cuestiones económicas. Mentira, la palabra del Señor dice que el que en lo poco le es fiel, en lo mucho le pondré. Y mi esposo y yo, desde que no teníamos nada, hermanos, nos casamos siendo muy jovencitos. Nos conocimos recién llegados a la universidad y cuando nos casamos no teníamos nada más que el abaniquito que cuenta él, que estaba hasta lento, de mohoso que estaba. Y cuando el Señor llega a nuestras vidas, nuestras vidas profesionales no eran exitosas, éramos unos muchachos. Y en aquel momento nos tocaba ir caminando a nuestra iglesia y así íbamos. Y después, padecimos y sufrimos y no tuvimos que comer por un periodo. Y el Señor, ¿qué quiere en esos procesos? Encontrar fidelidad. Y si nosotros pasamos cada prueba, hermanos, cada testimonio, cada momento difícil, y lo pasamos con 100, no lo volvemos a vivir. Mire que después de eso, la refri siempre llena. Y es que dice el Señor, ustedes gastan en lo que no es comida. Porque hay muchos que andan gastando porque quieren andar de marca cuando no es la prioridad. Dice que Él viste las aves del cielo, del campo y están hermosas, más hermosas que cualquiera de nosotros, hermanos. Entonces, realmente no es por la abundancia de bienes materiales y Jeremías lo dice. Dice, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y es que muchas veces el resultado de esa economía pueden ser cuestiones fraudulentas, aún en medio de la congregación pueden dedicarse muchos a cometer actos delictivos y a obtenerlo con deslealtades, porque la palabra del Señor aquí mismo habla de tanta deslealtad, amén, y debemos de ser muy cuidadosos y acusa de no juzgar la causa del huérfano, de aquel que es necesitado, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos misericordia y el Señor dice que así como Él tiene misericordia con nosotros, nosotros debemos de ser misericordiosos, amén. Y yo siempre he dicho que no da el que más tiene, porque saben que a mí hay hermanitas que siempre me están consintiendo con comiditas, con tortillitas, con cositas que saben que yo no soy muy buena en la cocina y no necesariamente son las que tienen más recursos.
porque eso es algo que nace de un corazón generoso, amén. Pero así debemos de ser nosotros y no andar poniendo por excusa el que no hemos sido mejores cristianos porque tenemos menos recursos que tal o cual persona, porque Dios le va a ir dando en la medida de su fidelidad, de mi fidelidad. Cuando ganaba 3,000, después 5,000, y Karim me decía, si hasta ahí sos fiel con el Señor, hasta ahí te va a dejar, porque sos hija, porque cuando somos hijos, Él nos va enseñando, como un padre a su hijo, hermano. Si usted no es hijo, Él va a dejar que se enriquezca ilícitamente, y Él va a dejar que haga lo que haga, porque no es su hijo. Pero nosotros, sus hijos, sí vamos a ser formados por Él. Entonces, usted pudo con 5,000 lempiras y era buen diezmista y ofrendaba y era generoso y compartía, pero llegó el momento en que ganó el salario mínimo, que ahora es un poco más de 10,000 o 10,000, y ya ahí ya le cuesta. Estoy hablando de cosas pequeñas porque Dios no es eso lo que quiere para nosotros. Él quiere mucho, mucho más en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Y nosotros, hermanos, terminando con el capítulo, Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hermanos, el profeta Jeremías en estos primeros capítulos, y sé que sigue hablando de la misma manera, nos advierte de los falsos profetas y nos hace que valoremos y que atendamos a nuestros pastores, la palabra de Dios impartida por ellos. Y es que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios. Y debemos de aprender, como decía recién, a servirle en la abundancia, en la escasez, independientemente en las condiciones que sea. Debemos de sujetarnos a nuestra autoridad, amén. Pero debemos de ser cuidadosos porque al igual que en la época de Jeremías, si tanto advertía al respecto de los falsos profetas, es porque muchos de ellos en la época de Jeremías como en la época actual predicaban mentiras. ¿Qué predican hoy por hoy? Lo que predicaban en la época de Jeremías. Prosperidad, riqueza, abundancia, sanidad, es lo que la gente quiere, hermanos. Si aquí decimos que va a haber una noche de milagros, va a estar llena de enfermos, va a estar que no va a caber. Pero como aquí lo que venimos es al estudio de la palabra del Señor, entonces vemos que no ocurre de igual manera. Pero, ¿por qué ve esas multitudes siguiendo falsos profetas, falsos pastores? Porque están escuchando lo que quieren oír, pero no es lo que Dios dice. Y así nos dice adelante también en Jeremías 6, de versículo 13 y 14, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hermanos, les van a decir lo que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque están con otros intereses. En el caso de nosotros, definitivamente tenemos un pastor que nos habla palabra. Y el Señor nos manda, en 1 de Pedro 5:1, hermanos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Mis hermanos, nosotros tenemos un pastor que verdaderamente ni por fuerza, ni por ganancia deshonesta, ni por ánimo pronto, y siempre vive insistiendo, el que esté casado primero se debe a su esposo, y su esposo le permite eso, yo porque tengo que ir a entrometerme en su hogar, pero yo soy pastor mientras estoy aquí con ustedes, pero allá usted tiene a su esposo, sujétese, ¿verdad? Siempre nos está hablando en base a la palabra.
y nos habla de la humildad, y la humildad no es el hecho de que nuestro pastor se arregle bien, gloria a Dios, que anda de todo van a hablar, si se viste bien, si no se peina y se corta el pelo. La humildad es reconocer a Dios en todos sus caminos, y cada uno de nosotros que hemos escuchado, y si usted no lo ha escuchado y puede ir al YouTube, va a escuchar que siempre reconoce que tal o cual cosa no es porque él es abogado, es por pura gracia y misericordia del Señor, y esa es la humildad que el Señor pide de cada uno de nosotros también. Amén. Pues definitivamente hay pastores que no hacen esto y hablan mentiras para congraciarse con la congregación, porque los hermanitos los llenan de regalos. Pues usted y yo somos testigos de que él no camina de casa en casa ni pidiendo regalos, ni pidiendo dinero, ni nada, pero sí ocurre, hermanos, ocurre allá afuera para el que nunca ha estado en otra congregación. Y ojo con usted, pastor, que lo hace de esa manera porque ha de rendir cuentas al Señor, a nuestro Señor Salvador personal, que es Jesucristo, y por eso hoy el Señor le dice que ojo, que tenga cuidado y que no sea de esos. Amén. Y delante de los ojos, pues apostata y niega su fe, mi hermano, y hay que tener cuidado con eso. Y para tratar de agradar, pues hablan mentira. Un falso pastor pues lleva a la oveja por el camino que quiere escuchar. Y es por eso que vemos tanta gente que va a las iglesias y saliendo de la iglesia sigue con su vida desordenada, con sus amantes, con sus vicios, con incluso dentro de las mismas congregaciones, desórdenes de primer nivel, y el pastor se hace de la vista ciega. No es ese el caso nuestro. De hecho, aquí es vara fuerte hablándonos acerca del pecado, porque eso es lo que el Señor anhela, porque no quiere que nos perdamos. Y ¿cómo sé yo que estoy frente a un hombre de Dios, hermana? La hermana me está hablando y todavía no entiendo cómo yo, hermanos, porque su centro es Jesucristo. Sí, es que ya muchos dejaron de hablar de Jesucristo y comenzaron a hablar, y ellos se creen pequeños dioses, dice uno incluso, que es un mini Dios, porque se han llegado a creer así de poderosos, que son ellos los que sanan, que son ellos los que restauran, y se olvidaron de Jesucristo. Y nosotros tenemos un pastor temeroso de Dios, que todo su centro y su atención es Jesucristo. Amén. Así que aquí no tenemos excusa y no vamos a llegar delante de nuestro Padre excusándonos. Amén. Dice Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con libertad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, hermanos. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Creo que nuestro Padre Celestial nos habla a través de su palabra claramente. ¿Qué significa esto? Que nuestro estandarte debe de ser en todo tiempo la palabra del Señor. Esta debe ser nuestra bandera, porque este es nuestro manual. Amén. Que no menospreciemos el consejo de nuestro pastor, porque cuando menospreciamos el consejo de nuestro pastor, no desechamos al pastor, al hombre, sino a Dios. Y el Señor, vemos claramente en este capítulo, que nos llama rebeldes, que evitemos discusiones innecesarias, y por eso una vez más, así como en el capítulo 3, en este capítulo nos vuelve a advertir que en medio de la congregación hay impíos, porque están tratando de ponernos trampas, acecharnos, y no se quieren condenar solitos, sino que quieren con ellos llevarse a los más débiles. Y cómo vamos a robustecernos y cómo vamos a nutrirnos, no solo físicamente, que podemos estar bien alimentados y con todo tipo de suplementos y buena alimentación, no, espiritualmente, hermanos, con la palabra del Señor, que busquemos edificar la vida de nuestros hermanos. Si no tenemos nada bueno que decirle al hermano, mejor mira, quedémonos con nuestra boquita cerrada, porque por eso fue que Judá perdió el favor de Dios. Que no nos acontezca de la misma manera, y que seamos nosotros verdadero remanente del Señor, que haya un arrepentimiento genuino, es todo lo que el Señor quiere.
un cambio, que ya no sigamos de perversos, que nos conduzcamos de la manera que Él anhela que nos conduzcamos, obedeciendo su palabra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti y que nosotros, Padre Santo, no seamos de doble ánimo, porque tú anhelas, Padre, que cada uno de nosotros confesemos nuestro pecado ahí en lo íntimo, ahí donde estamos, Señor, porque aun cuando podemos ponernos la máscara, podemos, Padre, fingir ser buenos hijos tuyos. Tú nos conoces y conoces nuestro corazón. Así que, Padre Santo, por eso en esta noche nosotros que queremos alcanzar misericordia, Señor, ese amor a la miseria que es tan infinita, Señor, te pedimos que quites de nuestro ser, Señor, todos esos pensamientos inicuos, toda esa maldad que proviene de la carne, proviene del infierno y tanta mentira, Señor, y los hijos que son mentirosos, Señor, son hijos del enemigo tuyo y ese ya fue vencido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ten misericordia y perdona mi pecado, perdona mi maldad. Ahí donde usted está, dígale, Señor, límpiame, ayúdame. ¿Cuántas veces has tenido que venir a mí, Señor, y sigues hablándome una vez más porque no quieres que mi alma se pierda? Ayúdame, Padre, a ser ese hijo que tú anhelas que yo sea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.